De Gaudí. Bueno, a ver, entonces se conecta ahí, digamos, sigue el trayecto de Avenida Revolución. Así es. Avenida Revolución, y desde ahí, bueno, pasa por Tlaquepaque para llegar a la Central Tiene Nueva. que salir a las inmediaciones de, si recuerdas, Avenida Revolución es muy angosta todavía, a las alturas de la calzada de Independencia, entonces el túnel tiene que salir por la Plaza de la Bandera aproximadamente. De acuerdo. Y de ahí ya tomar su trayecto en superficie. Es decir, habría que ver el proyecto definitivo de la Secretaría de Comunicaciones, cómo lo lleva en superficie, es decir, si lo lleva elevado o si lo lleva a nivel de piso, en fin, eso hay que esperar el proyecto para ver cómo será, ¿no? Porque la configuración que hasta ahorita se ha presentado, cuando se publicó la licitación del proyecto, si recuerdas, que salió en los medios y que todavía por ahí el Informador lo publicó recientemente, aparece la infraestructura elevada, Esto era lo que me quería referir. Se mete subterránea y luego vuelve a aparecer elevada en la Avenida Revolución. Este es un proyecto, y tú, Mario, lo recordarás mejor, que impulsó en su momento el gobernador Carlos Rivera Cebes. Y por distintos temas, ¿no? Entre ellos lo electoral, pero también por la forma en la que se construiría, tuvo un amplio rechazo social, y sobre todo porque era elevada, como se proponía. Según lo que publicaba el Informador hace algunos días, el trayecto de esta línea, que ya decíamos sale aproximadamente del Hospital Ángel Leaño, y a partir de pues unos metros más, la línea del tren empieza a elevarse. Sí. Y entonces todo el trayecto por Avenida Laureles, por Avenida Ávila Camacho, sería elevado, en lo que se ha dado a conocer hasta este momento. Y repito, no ha sido dado a conocer el estudio oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero lo que se sabe hasta este momento es que sería elevada. E incluso en el paso a desnivel que se tiene para vehículos, tiene que pasar encima de él, sí. De Avenida Ávila Camacho y Circunvalación, el tren iría todavía arriba también del paso vehicular, ¿no? Tendría que irse elevando paulatinamente hasta poder pasar arriba del reciente paso a desnivel construido en Circunvalación. Ahora, es correcto. ¿La mejor opción es construir elevado este tren? Mira, no hay, en este tipo de proyectos no hay realmente fórmulas, ¿no? Depende de las condiciones físicas del lugar, depende de la intervención urbanística que venga acompañado con este tipo de proyectos, ¿no? Porque generalmente, a veces se comete el error de nada más fijarse en el trayecto del canal, digamos, de transporte, y olvidar lo que está en su entorno, ¿no? Yo creo que este tipo de proyectos exige una intervención urbanística de calidad, de alta accesibilidad, en caso de que fuera elevada, incluso en caso de que fuera subterránea o más aún a nivel de superficie. Cuando el tren ligero nació allá por los 90s, era como una especie de tranvía moderno, ¿no? Entonces se planteaba que fuera en superficie, compartiendo la vialidad. ¿En tiempos de don Guillermo Cosío? Sí, en aquel tiempo, no, a fines del gobierno de Álvarez del Castillo, cuando se promovió el convertir la línea 1 del tren ligero con la infraestructura que ya estaba, si tú recuerdas, estaba terminando tanto al norte como al sur, la infraestructura para seguir dando el servicio con el trolebús. Entonces Álvarez del Castillo tomó la decisión. Recuerdo que en aquel tiempo estaba primero Mónico Rosales como como jefe del Departamento de Planeación y Urbanización del Estado. Le tocó muchos años en vialidad. Le tocó un distinguido ingeniero, le tocó promover ese proyecto, y después lo llevó a cabo. ¿Eran proyectos de Matute Remus? Tenían el antecedente de algunos estudios. El ingeniero Matute Remus había hecho muchos estudios sobre transporte y ya anunciaba este tipo de modalidades de transporte. El ingeniero fue muy visionario, y los amplios estudios que tenía ya se adelantaba un poco al establecimiento de estas tecnologías, ¿no? Incluso hace unos días veía una entrevista que le hacía a Televisa al exgobernador Guillermo Cosío, y él decía que no era
adecuado construir esta línea 3 del tren ligero de forma elevada. O sea, él sigue con su oposición al tema de hacerlo de forma elevada, ¿no? Y haciendo referencia, Mario, bueno, pues a aquellas luchas en las que estuvimos hace muchos años, en el cual nos opusimos un grupo de ciudadanos de distintos ámbitos a la construcción de la vía express, precisamente por esto, de las autopistas urbanas. De las autopistas urbanas elevadas, por las afectaciones que podría traer, en ese caso específico, Avenida Inglaterra, que era donde se pretendía construir esta vía express. ¿Por qué ahora sí estar a favor de una línea elevada y entonces no? Pero fíjate, Pablo, que yo reflexiono de aquella lucha que dimos juntos. Incluso nos costó mucho, te tocó a ti como dirigente de la Coparmex convencer a muchos empresarios que estaban a favor de este proyecto. Totalmente. Y después unánimemente estuvieron en contra de él hasta que el gobernador en su momento tuvo que echar marcha atrás con el proyecto. Nosotros decíamos, bueno, si este proyecto redimensionado hubiera sido para el transporte público, a la mejor les damos la alternativa, ¿no? Si hubiese realmente esa negativa de Ferromex o esa imposibilidad de Ferromex a ceder su derecho de vía para compartirlo con un tren urbano. Yo, como te decía anteriormente, yo no tengo la certeza de cómo venga el proyecto porque no lo conozco a detalle, habría que esperar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero hay muchos factores para determinar el tipo de infraestructura que se puede construir. Es muy respetable la opinión del exgobernador Cosío Vidaurri, con el que me tocó en un momento empezar a trabajar el proyecto de la línea 2, pero pues desgraciadamente de pronto no existen todos los recursos para resolver todas las infraestructuras de manera subterránea. Pero también no existen los recursos, también habría que considerar que el tipo de obras subterráneas también conlleva una serie de modificaciones en la infraestructura, como en su momento se tuvo que hacer para la línea 2, incluso para la línea 1. La modificación de las infraestructuras del túnel de 6,5 kilómetros de la línea 1 significó grandes modificaciones en infraestructura. Por ejemplo, en Jesús García había sifones, en muchas partes se hizo estas modificaciones. Por otro lado, en unas condiciones de suelo como la nuestra, donde de pronto hay grandes cantidades de agua, no sé si has podido observar que de pronto el procedimiento de los pilotes tan utilizados para los pasos a desnivel, pues ya nos rebasó de pronto en zonas de la ciudad las condiciones de permeabilidad del agua. Entonces, gran cantidad, en la línea 2 no te imaginas la cantidad de agua que hay en torno a los túneles, una parte construido con pilotes y otro con la cimbra deslizante, y esa agua no tienes manera no hay otra manera más que de mandarla a un cárcamo y terminar depositándola prácticamente en el drenaje, porque ni siquiera la puedes reutilizar. En la línea 1 la única agua que por sus características casi potables se reutilizó fueron las de la zona de Atemajac, cuando sale el tren ligero de la rampa de Atemajac. Ahí hicimos un depósito de casi 1,000 metros cúbicos que con una pequeña clorificación se inyecta las líneas de agua potable. Ese proyecto fue cuando estaba a cargo nuevamente en aquel tiempo, y que ahora está nuevamente, Aristeo Mejía, y él analizó la situación y se inyectaron a la red de agua potable. Pero obviamente a la hora que tú sustraes agua del subsuelo, el suelo tiene asentamientos. Tú podrás observar en torno a ese tramo entre Avenida Patria y Circunvalación que el pavimento incluso está como hundido, está como... Sí. Había unas casitas por ahí en Manuel de Vimbela, muy, muy mal construidas, que a la hora que se empezó a sustraer toda esta agua para mantener el túnel en condiciones secas, generó un hundimiento, ¿no? La única forma de evitar esta entrada de agua y derrochamiento de este importante recurso
como te lo comento, es con túneles más profundos y prácticamente herméticos, que como el que te comento en la parte del área del centro, que de otra manera en otros tramos tendrían que llevarse más superficialmente, e implica grandes costos, impactos ambientales, subterráneos obviamente, en el uso del agua y el manejo del suelo, y también, si fuera subterráneo, implica más altos costos de construcción, o sea, sin duda, el costo, la diferencia entre el costo de construcción de una infraestructura elevada, por ejemplo, comparada contra una del túnel, anda del 30 y 40%. Del 40% más caro subterráneo. Más caro subterráneo. Ahora, entonces, este tipo de factores, entre otros, hay que analizarlos, hay que ver cómo los manejó en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tomar las decisiones a la hora que nos presente el proyecto, pero para tomar estas decisiones de cuál es la configuración final que proponen para la línea 3. En el caso de existir infraestructuras elevadas, tendrán que hacerse muchas intervenciones de carácter urbanístico para una buena integración, digamos, de la infraestructura. La ventaja es que no afectas el espacio vial, pero también hay que tranquilizar, sobre todo en las áreas centrales, el espacio vial. Es que coincidirás conmigo, Mario, que en las principales ciudades del mundo, me refiero a Nueva York, o me refiero a Chicago, o me refiero probablemente a París o en Londres, la mayor parte de los trenes ya se construyen subterráneos y están totalmente cancelados los elevados, sobre todo porque pues estas grandes estructuras donde anteriormente se construían estos trenes elevados dejan debajo de ellos, bueno, pues pandillerismo, oscuridad, graffiti, muchos problemas sociales, y por lo tanto se está optando, la tendencia internacional es hacerlo subterráneo, y por ello te lo digo, no vaya a ser que otra vez la sociedad se oponga a un trayecto elevado y con ello otros 20 años perdidos en torno al tren, ¿no? No, yo creo que este proyecto debe ser muy integral. Insisto, no nada más es el proyecto del canal de transportación, sino una intervención urbanística adecuado. Otra cosa muy importante, Pablo, es que junto a estos grandes corredores de transporte masivo, la ciudad debe densificarse más, de una manera muy inteligente, no nomás construir edificios altos con un solo uso del suelo, sino edificios con híbridos, mixtos, con diferentes usos del suelo. Uno pensaría que en un radio de influencia de 500 metros, en torno a cada una de la ubicación de las estaciones, debería haber usos desde centros comerciales, escuelas, espacios públicos, claro, parques, jardines, etcétera, etcétera, porque eso, además de incrementar los viajes cortos, aprovechando la infraestructura de transporte masivo, como sucede en otros proyectos. Fíjate, por ejemplo, en el 96 me tocó platicar con el arquitecto Lerner, entonces gobernador del Paraná en Brasil, que había sido alcalde de Curitiba, y uno de sus principales conceptos era que en su sistema troncal de corredores, vinculado a una alta densidad urbana, pero inteligentemente aprovechada, los viajes cortos en la red financiaban los viajes largos. Entonces él se daba el lujo de tener un solo costo del boleto, transferir de un sistema a otro, y entonces quienes hacían más distancias en transporte colectivo, era tal la cantidad de viajes cortos por la densidad y el manejo de usos del suelo estratégicos de la ciudad, que esa cantidad de viajes cortos financiaba los viajes largos.